Edificando el reino de Dios. Quiero compartir algo con ustedes hoy que, sin duda, desde el principio, una de las cosas que, particularmente para los que vinimos un poquito más temprano, hemos sido desafiados a pensar y a creer en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las cosas que, parece que se viene una tormenta, y estudiábamos cómo la Escritura nos indica que hay 4 o 5 cosas que no debemos olvidar como pueblo de Dios. Una de ellas es la fidelidad de Dios, lo que Dios hizo en el pasado, que Dios siempre tiene mucha creatividad, Él inventa cosas por el camino que nosotros nunca habríamos inventado. Yo digo, siempre a nadie se le ocurre abrir el mar con un palo, solo a Dios se le puede ocurrir. Es muy creativo Dios, ¿sí? Señor, tenemos esta muralla que no sabemos conquistarla, ¿cómo hacemos? No importa, dan una vuelta alrededor, canten y se va a caer sola. ¿Qué? Dios es muy creativo. Eso hace de que nosotros podamos descansar en el diseño que Él tiene. Que no lo entendemos, no me cabe ninguna duda, hermano. ¿Cómo es posible que porque uno muere en una cruz, Dios me va a perdonar a mí? Es difícil de creerlo, pero es la realidad. Así que yo quisiera hoy orar al Señor para que a través del Espíritu podamos comprender qué significa edificando el reino de Dios. Señor, en esta tarde oramos agradecidos por tu favor, Padre. Agradecidos, Señor, porque sin ser nada, sin tener nada para ofrecerte, Señor, tú nos llamas hijos, nos invitas a participar de tu reino, Señor, y coronas nuestra vida con tu gracia. En esta tarde necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable. Señor, porque mis palabras no edifican la iglesia, es el soplo tuyo que la edifica. Dependemos total y plenamente de lo que tú nos enseñes en esta tarde. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Una de las cosas que estamos compartiendo en este tiempo es cómo la vida de la iglesia se va desarrollando, y la semana pasada compartía acerca de cómo la iglesia se parece a una familia que inicia con el noviazgo de 2 personas y que después se casan y tienen hijos, y ese hijo crece, y una vez que creció conoció a su novia y se casa y tienen otros hijos, y así sucesivamente, y vemos lo que a veces conocemos como el árbol genealógico de una persona. La iglesia es igual, hermano. La iglesia es igual. Es una familia en la que los que estamos hoy aquí, muchos de nosotros hemos sido adoptados a esta familia, ¿sí? Pero también la Escritura nos enseña que la iglesia se compara con un cuerpo. Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros que formamos la iglesia somos su cuerpo. Las manos de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios, somos nosotros. Son misterios, hermano, que no podemos entender racionándolo. Ahora, es increíble también que, un poco italiano me salió, ¿sí? Cómo la iglesia es comparada también con una casa, con una construcción. Y esto es lo que yo quisiera que pudiéramos desarrollar hoy. Porque es interesante notar en Efesios, si quiere buscarlo, búsquelo, pero lo vamos a leer aquí. En Efesios capítulo 2, en los versículos del 19 al 22, ahí hay algunas expresiones que el apóstol Pablo menciona, y es increíble notar cómo en estos versículos uno nota puntualmente cómo Dios ve a la iglesia, en este caso, como un edificio, ¿sí? Leemos la Escritura, dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, obviamente escribía a los efesios que no eran judíos, los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Le habían dado la posibilidad de, ¿cómo se dice? La carta de soyorno, ¿cómo se dice aquí? Cuando el permiso de permanencia, ¿sí?
En Italia la carta de soggiorno. Aquí es permiso de permanencia. Es decir, los que no somos judíos tenemos permiso de permanencia en el reino de Dios. ¿Sí? Y mire lo que es precioso lo que dice. Hoy cuando todo el mundo, vos sos extranjero, vos sos de acá, mire lo que dice el apóstol Pablo pensando en la iglesia. Es fantástico esto. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, miembro de la familia de Dios. Yo cuando alguien me pregunta cuál ciudadanía yo tengo 3. Nací argentino, en el año 2000 me hice italiano, pero en el 86 me hice cristiano. Y la única ciudadanía eterna que yo tengo es que soy cristiano, hermano. Las otras 2 son temporales. ¿Me sirve? Ok. Pero tenemos una ciudadanía, y dice la Escritura que somos ciudadanos juntos con todo el pueblo de Dios. Es decir, el apóstol Pablo, Mateo, por decir algunos más cercanos, San Francisco de Asís. Gente que ha servido a Dios y que lo ha acompañado durante toda su vida. Esos son nuestros conciudadanos, dice la Escritura. Y fíjese lo que dice, cómo empieza a hablar del versículo 20, como una construcción. Dice, juntos constituimos su casa. Interesante lo que dice. La cual está edificada, ¿sí?, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Es importante destacar algunos conceptos, porque siempre cuando uno piensa en un edificio, hace muchos años atrás, 25 años por lo menos, un pastor que amamos con todo nuestro corazón, estábamos pasando con nuestro coche frente de un edificio que estaban construyendo, y este edificio llamaba mucho la atención porque habían hecho unas excavaciones profundísimas. La tierra en la que nosotros vivíamos en Argentina era una tierra que se inundaba fácilmente. Y entonces, para hacer cimientos buenos, para evitar que se caiga el edificio, habían ido pero muchos metros para abajo. Y gastaron una enorme cantidad de dinero en los cimientos. Y uno normalmente dice, ¿para qué tanto dinero en los cimientos? Si lo que se ve, los cimientos no se ven, hermano. Y él me dice, así es la iglesia. Así es la iglesia. Porque el gasto mayor de Dios tiene que ver que la construcción descansa en 2 cosas: la piedra principal y el cimiento. ¿Por qué? Porque si la piedra principal, ya la vamos a ver un poquito más adelante, fíjese lo que dice aquí. ¿Quién es la piedra principal? Cristo. Y el fundamento, los cimientos, lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. Si esto no está, hermano, la iglesia se cae. La iglesia se cae. Ahora, todos ustedes saben que hace unos años atrás hubo en Japón un tsunami impresionante. El tsunami es producto de un terremoto cercano a la costa, ¿sí? Ahora, mire este edificio que, interesante, voy a ver si apagando acá las luces se ve mejor. Sí, ok. Mire lo que dice. Este es un edificio que hay en una ciudad en Japón que se llama Hamamatsu, no sé si se pronuncia así, pero bueno. ¿Cuál es la cuestión? Este edificio tiene 45 pisos y tiene 213 metros de altura. Ahora, no sé si usted sabía que Japón sufre 1.300 terremotos por año, de diferente intensidad, ¿sí? Ahora uno dice, los japoneses están locos. Con esa cantidad de terremotos, construir un edificio de 200 metros de alto. Imagínense. O sea, cuando hay un terremoto, ¿qué hacen los edificios? Ahora uno dice, pero es una locura. En un lugar donde hay tantos terremotos, y ese edificio es un símbolo, hermano. Ahora,
¿Cuántos saben lo que es esto? ¿Cómo se llaman esos? Amortiguadores. ¿Para qué sirven los amortiguadores? Cuando agarramos un salto con el auto, ¿qué hace el auto? Y se endereza nuevamente. Otro salto y se endereza nuevamente. Este edificio, hermanos, aquí abajo, tiene unos amortiguadores un poquito más grandes que esos que están ahí. Son unos amortiguadores gigantes. ¿Para qué? Para que cuando hay un terremoto, el edificio oscila, pero no se cae. No se cae. No se cae. ¿Por qué? Porque indudablemente los japoneses, ¿sí?, tienen los ojos así, pero no son tontos. ¿Sí? ¿Y cuál es la cuestión? Ellos dijeron, tenemos que inventar algo que evite que se nos caigan los edificios con los terremotos. Con 1.300 terremotos por día, uno dice, por año, sí, cáspita, ¿cómo hago para evitar que se me caigan los edificios? Bueno, inventaron un amortiguador, que no sé, yo hago así, pero a lo mejor es grande como este salón, no lo sé, ¿sí?, y que evita que se caiga ese edificio. Ahora, ellos han construido estos edificios evitando que se caiga. Pero mire, cuando nosotros pensamos en la iglesia, yo a veces digo, se han hecho y se siguen haciendo seminarios y conferencias sobre cómo hacer crecer la iglesia, qué hay que hacer, qué hay que inventar, ¿no? Mire lo que dice Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Allí la Escritura nos dice algo sumamente interesante. Abraham es reconocido como el padre de la fe. Eso quiere decir que algo él tiene para enseñarnos. Y dice la Escritura en Hebreos 11, 8, por la fe, Abraham siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Wow, por algo el padre de la fe. Tenía que ir a un lugar que no sabía dónde era y tampoco sabía cómo se llegaba. Fácil, ¿no? Por eso Pablo dice, yo prosigo la meta. Dios me llamó, ok, ¿para dónde? ¿Para qué lado? Bueno, voy. Para allá voy. Más adelante me dirá cómo tengo que seguir. ¿Sí? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué este hombre hizo eso? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Todas las ciudades tienen fundamento, hermano, pero esta no la construyó el arquitecto que hizo la Sagrada Familia en Barcelona. Es un edificio espectacular. Hermano, en algún momento eso se va a caer. Pero mire lo que dice. Esta ciudad tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no sabía cómo era la ciudad, no sabía cómo iba a llegar. La verdad que tenía muchas más dudas que certezas, pero sabía que Dios la estaba construyendo. Y él dejó todo, hermano, todo, pura y exclusivamente porque sabía quién era el constructor. Ahora, hay algunos puntos interesantes que nos ayudan a entender. Por ejemplo, el versículo que leíamos de Efesios nos dice, entre otras cosas, que Dios construye su casa y lo construye con nosotros. Nosotros constituimos esa casa que es de Dios. Nosotros somos parte de esa casa. Dice la Escritura, no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Esa es la casa de Dios. Segundo,
esta casa está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué es el fundamento? Es lo que sostiene una edificación. Sin edificación sin fundamento no se sostiene. Hay gente que gasta mucho en lo que se ve y después se le cae. Nuestra sociedad es una sociedad que gasta mucho en lo que se ve. Así estamos. Cuando nosotros invertimos en lo que sostiene, hermano, pueden venir vientos, tempestades, tsunamis, no se va a caer. No se va a caer, porque tenemos un fundamento, una seguridad en el diseño. La tercera cosa que nos dice, y que tiene mucho que ver la Escritura, con lo que enseña sobre cuál es la perspectiva que Dios le quiere dar a su casa como diseño. Mire, la piedra principal es Cristo. La piedra principal, es interesante que el nombre es Cornerstone, como la iglesia de los hermanos que se reúnen los domingos por la mañana aquí. El nombre de la iglesia es Cornerstone, significa piedra principal, ¿sí? Y miren el diseño que está aquí. Es interesante descubrir que la piedra principal está unida a los cimientos, que la piedra principal es la que determina cómo sigue la construcción. Podemos decir que la forma que tiene, aquí le han hecho en forma de cruz, ¿ok? La forma que tiene la piedra principal es la que va a condicionar el resto de toda la construcción. Está claro que cuando nosotros pensamos en esto, termina diciendo el apóstol Pablo en esto, esa morada es donde vive Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios vive allí? La Escritura nos enseña que Dios vive allí. 1 Corintios, si quieren buscarlo lo pueden hacer, si no, se los leo yo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol habla a los corintios y les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive, habita en vosotros? Dios vive allí. ¿Cómo? Dentro de mí, dentro de todos los que somos cristianos. Por eso es importante saber, hermanos, que la iglesia no es una sociedad de gente que se reúne los domingos para cantar, para estudiar la Biblia, para observar el peinado de quien está predicando. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios. Somos coherederos de los santos. Esta es nuestra identidad. Y Dios decidió que fuera así, no lo diseñamos nosotros. Dios diseñó la iglesia de esta manera. Ahora, hay algunos puntos que yo creo que son importantes para que podamos ver cómo se construye la iglesia. Está claro que Dios la diseñó como un arquitecto, ¿no? Diseña un edificio, pero no es el arquitecto después el que construye. El arquitecto diseña. Después vienen los operarios, los obreros, y empiezan a trabajar. ¿Sí? Uno que le hace una cosa, otro que hace la otra, otro que hace la otra. Ahora, algunos puntos importantes. La primera cosa que nosotros debemos saber es que nosotros somos parte del material que Dios usa para construir su propia casa. Nosotros somos ese material. No somos extraños, somos ciudadanos de su reino, dice Efesios 2:19. Segundo, los cimientos son los que pusieron los apóstoles y los profetas. Y si uno va al Salmo 118, 22, mire lo que hicieron los judíos con esta piedra angular, con el fundamento que Dios habría establecido. Dice la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo o piedra principal.
El pueblo de Israel, cuando Jesús vino, lo rechazó. Y aquí se cumple en Jesús el rechazo de los judíos. Lo que dice Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que sí le hemos recibido, Jesús se transforma en la piedra angular. La Escritura nos enseña esto y está claro que de pronto la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y el señorío de Jesús es lo que nos muestra que todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento y enseñado en el Nuevo a través de los apóstoles es la forma en que Dios diseñó la iglesia. Efesios 2:20 dice claramente este concepto: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Es interesante este concepto. Yo recuerdo que hace muchos años en Argentina cantábamos una canción que se llamaba Majestad. Y esta canción dice: Majestad, gloria a su majestad. Y termina diciendo: Cristo murió, resucitó y hoy es Señor. Y estas tres afirmaciones son la piedra angular de qué es la iglesia. No podemos construir la iglesia como nos parece. No. Podemos tener ideas, ok, ¿sí? Días atrás hablábamos con Susana y decíamos: ¿cuáles son las obras más extraordinarias que el hombre ha creado en los últimos años? Dos me vienen a la mente. Tres, ahora que lo estoy compartiendo. Primero, ¿se acuerdan del Titanic? ¿Qué pasó? Segundo, ¿se acuerdan del Hindenburg? El Zeppelin que debía unir Europa con... ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas? El orgullo de Norteamérica. ¿Qué pasó? No va a pasar eso con la iglesia, hermano. No va a pasar eso con la iglesia. Jesús mismo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esto tiene que ser nuestra seguridad. Y hay un plan que Dios tiene. Por detrás de todas estas cosas, la Escritura nos enseña, mire, cuando pensamos en Jesús como la piedra principal, lo que nos dice la Escritura es que Jesús es el Señor. El señorío de Cristo en mi vida me garantiza que yo estoy dentro de ese edificio. Si Jesús no es mi Señor, yo no puedo ser parte de ese edificio. Necesariamente Jesús es la medida. Yo recuerdo que en Argentina, cuando el servicio militar era obligatorio, muchos tenían el deseo, ahí entran más niños, mi amor, mira. Muchos tenían el deseo de ingresar para una parte del ejército que eran los conocidos como los granaderos. Y los granaderos, una de las cosas que se necesitaba tener para ser granadero era tener como mínimo 1,90 m de estatura, si no, no se podía ser granadero. Y así. Y claro, había gente que medía 1,88 m y cuando los medían hacían así y no llegaban a la medida, hermano. No tenían 1,90 m, ¿qué van afuera? Dentro de la iglesia, si Jesús no es el Señor, nos quedamos fuera. Nos quedamos afuera. Tenemos que necesariamente ver que la referencia es Jesús. Y la piedra angular significa que todas las demás piedras están total y plenamente condicionadas por la piedra angular. Es la que determina cómo va a continuar la estructura que estamos construyendo. La piedra angular es el lugar más destacado, es lo que permite ver por qué se construyó ese edificio, hacia dónde ese edificio va a mirar y
cómo van a estar entrelazados todos los demás materiales. Indudablemente, cuando nosotros vemos esto, nos encontramos que los cimientos son los que pusieron los apóstoles y los profetas, y nos encontramos, mire, si quiere búsquelo por favor, en Gálatas 2:9, siempre que, si usted tiene la oportunidad ahora cuando vaya para su casa, puede identificar que cuando se está por construir un edificio muy alto, los edificios de departamentos, estos que nosotros vemos, estos edificios tienen una característica muy importante. Los constructores, primero de construir, hacen un control del terreno sobre el que van a construir. No construyen en cualquier lugar. No construyen. Van hasta lo más abajo posible para encontrar una piedra dura sobre la cual el edificio se pueda formar. Si no está la tierra, la piedra, van hasta una determinada profundidad y colocan piedras para asentar sobre esas piedras el edificio. Ahora, es interesante ver que las columnas, si lo quiere ver, lo puede ver tranquilamente en cualquiera de los edificios que se están construyendo. Las columnas se colocan los hierros y después es notable ver que se pone, y los hierros siguen, ¿no? Se llega hasta acá con el material, pero después los hierros siguen. Y después le ponen maderas a los costados y vuelven a poner hierro y le ponen otra vez material para seguir. Es decir, están totalmente entrelazadas todas las columnas con los cimientos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy? Entrelazados con la Escritura, continuamos edificando el edificio de Dios. El fundamento no lo ponemos nosotros, ya está puesto el fundamento. ¿Qué es lo que está escrito? Lo que dijeron los profetas, lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que nos trajo Moisés, fue confirmado por lo que dijo Pedro, por lo que dijo Santiago, por lo que dijo Mateo, por lo que dice Lucas, por lo que dijo Bernabé. Son cosas que no se pueden cambiar. Estos son los fundamentos. Y es interesante, mire, en Gálatas capítulo 2, versículo 9, nos habla específicamente de cómo eran reconocidos cómo Pablo reconoce en la iglesia de Jerusalén a 3 personas. Dice la Escritura, reconociendo la gracia que me había sido dada, Pablo lo dice, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, ellos que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si el fundamento son los apóstoles, las columnas, en la iglesia de Jerusalén, necesariamente las columnas y los cimientos tenían que ser los mismos, porque eran los apóstoles, ¿sí? En la iglesia de Jerusalén, los apóstoles eran las columnas, y estos 3, que eran los 3 amigos, los 2 amigos de Jesús, y el hermano de Jesús, no es el Santiago que estaba siempre con Jesús, ese fue el primero que mataron, ¿sí? Este Santiago es el hermano de Jesús, ¿sí? Santiago, Pedro y Juan eran columnas, eran personas que soportaban de alguna manera el peso de toda la estructura de la iglesia. Esta columna que está allí, si nosotros sacamos esa columna, probablemente se caiga todo el techo, hermano. Si nosotros hacemos un hueco en esa pared, no se cae. Pero si sacamos la columna, se cae. Por eso es importante que nosotros sepamos que la iglesia siempre empieza con 3 características. La piedra fundamental es Jesús. El cimiento son las enseñanzas que tenemos en la Escritura, dada por los apóstoles, confirmada por los profetas, anunciada hasta hoy, hermano. Nunca se cayó y Jesús prometió, el infierno no prevalecerá contra mi iglesia. Punto. Jesús lo dijo, no es un invento nuestro. Sobre eso nosotros nos encontramos
con una tercera y última parte de este edificio. Antes de llegar a eso, quiero que mire conmigo, por favor, Efesios 4:11, que es lo que estamos viendo los días jueves, sobre cómo se edifica, y siempre este es el concepto, Efesios 4:11 y 12. Mire lo que dice la Escritura sobre cómo se edifica el cuerpo de Cristo. Él mismo, viene hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, y otra vez aquí esta palabra, la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, si nosotros tenemos en una iglesia el fundamento, la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, la piedra, el modelo a seguir que es Cristo, tenemos que empezar a construir. ¿Con qué se construye? Esa parte de allá afuera nos sirve mucho como, pero por ejemplo, mire ahí donde está la pantalla del computador, los ladrillos. ¿Quiénes son los ladrillos? Nosotros somos los ladrillos, hermano. Nosotros somos los ladrillos. Que con el paso del tiempo uno mira ahí y dice, no le damos ninguna importancia. No, porque lo importante es el edificio, hermano. Si yo vuelvo otra vez al edificio que les mostré, los ladrillos no se ven, porque lo que se ve es el edificio. Pero todos los edificios están construidos con cemento, fundamento, columnas, y después los ladrillos, que pueden ser de diferentes tipos, pero siempre hay ladrillos y mezcla. Y hay algunas características que yo quiero que veamos en cómo Dios construye, ¿sí? Mire lo que dice en 1 Corintios 3, del 9 al 17. Este mismo ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, del 9 al 17. Aquí el apóstol Pablo dice cosas muy interesantes. Esto nos sirve particularmente para cuando nosotros enseñamos, transmitimos, particularmente para que pensemos en qué parte nos toca a nosotros. Y Pablo dice, ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, no te preocupes, no pienses que te va a llevar una medalla. No. Dios hace crecer a la iglesia, hermano. No es el predicador, no somos las personas que cantamos, no. Dios da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Y sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual fuera, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, cuando uno lee estos versículos, indudablemente nos ayudan a comprender nuestra identidad en Cristo. Pero es interesante que aquí nos habla, entre otras cosas, de que podemos construir
nuestra vida con materiales perecederos o con materiales imperecederos. Menciona particularmente 3 tipos de materiales perecederos y 3 tipos de materiales imperecederos. Dice el apóstol: oro, plata, piedras preciosas, cosas que tienen siglos y siguen exactamente en la misma condición. Oro, plata, piedras preciosas. Yo comparo esto con humildad, sujeción y obediencia. ¿Sí? Oro, plata, piedras preciosas. Humildad, sujeción y obediencia. Pero también podemos construir con madera, heno, hojarasca. Religiosidad, apariencia externa, hipocresía. La lista es enorme, ¿sí? Al momento de la prueba, porque Dios lo va a probar, la Biblia dice Dios lo va a probar, veremos con qué estamos construyendo. Porque nosotros somos los ladrillos, pero indudablemente Dios es el constructor. Y Dios dice: ¿y vos qué vas a invertir en tu vida? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a construir ese edificio? Que eres tú mismo, ese ladrillo. ¿Cómo va a estar? ¿Va a tener la forma de Cristo? Si no tiene la forma de Cristo, no entras en la estructura. Ahora, podés estar dentro de la estructura y en algún momento esa estructura va a ser probada, hermano. Y si hemos construido con materiales perecederos, no servirá absolutamente de nada, hermano. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros pensamos en la construcción, sabe que yo mientras estudiaba esto, veo que los materiales son de sumo valor, hermanos. Y hay una historia muy cómica que seguramente la mayoría de vosotros conocéis. ¿Sí? Recordad esto, es nuestra responsabilidad. ¿Quiénes edificamos? ¿Y quiénes somos edificados? Porque en este momento yo estoy edificando vuestra vida. Ok. Yo tengo que tener cuidado sobre cómo edifico la vida de ustedes y cómo edifico la mía, porque es lo que va a ser probado. ¿Sí? Ahora, esta historia muy conocida, y perdonen el ejemplo tan infantil, pero hay una historia que todos, la mayoría de nosotros conocemos. ¿Sí? Mire esto. La conoce, ¿verdad? ¿Sí? Este es el simple hermanito que viene al culto el domingo y aleluya, y está feliz ahí pensando que nunca va a pasar nada. Todos sabemos. Este es uno que de pronto, mire, está bailando ahí, sí, como el que viene, uy, tan contento, tan alegre el domingo en el culto. ¿Sí? Cuando vino el lobo, ¿sí? Pobrecito, no quedó nada. Pero también hay hermanitos por ahí, sí, que dicen: bueno, pero uy, pastor, usted siempre enseñándonos con estas cosas, ¿sí? También ahí con, ¿sí? Lo importante es la música y esto. Y uno dice: ¿cómo es este tema? Todos sabemos lo que le pasó al chanchito este. Todos sabemos lo que le pasó, ¿sí? Cuando vino el lobo no quedó nada, hermano, pero hubo uno como este, que fue el que protegió no solo su vida, sino la de sus hermanos. Este construyó con oro, plata y piedras preciosas, hermano. Los otros no lo usaron. Ahora, ¿qué nos lleva a este tipo de situaciones? Cuando yo pienso en un edificio que se está construyendo, primero, el edificio se debe construir ensamblando. Establezco la estructura, establezco las columnas, los cimientos, todo. Ok, voy a comenzar la construcción. Ahora los ladrillos tienen un modelo. Esto no está armado para la época en la que uno ponía un modelo así, lo metía en el horno y ya estaba. No. Aquí habla de piedras que necesitan ser talladas para que tengan una forma. ¿Y cuál es la cuestión, hermano? A mí me pone un poco como de escozor en la piel cuando escucho personas que aman a Cristo pero no aman a sus hermanos.
Yo con ese no quiero saber nada. Con Cristo sí, pero yo con Cristo no tengo ningún problema. Mi problema es con la iglesia. Viene todo en el mismo paquete, hermano. Porque Jesús dice, es increíble, porque a veces uno escucha la misma persona que dice Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. ¿Vos te reunís con el pueblo de Dios? No. La misma persona que afirma que Dios habita en medio de su pueblo no se quiere relacionar con los que son el pueblo de Dios, pero sí se relaciona con Dios. Otra Biblia, hermano, no es lo que enseña la Escritura. Todos queremos tener a Cristo, pero por ahí cuando Cristo viene con un discípulo que está en formación y que es complicadito y que le busca siempre el problema para esto y el problema para aquello y que, hermanos, tenemos que aprender a soportarnos. ¿Sí? ¿Sabe que cuando yo estudiaba sobre este tema, el edificio este de Hamamatsu, no sé si se dice así, me daba un poco la idea de la estructura de la iglesia, ¿no? En algo que es totalmente rígido, ¿qué sucede cuando viene un terremoto? Se cae. Se cae o se rompe. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cuando yo pienso, porque tenemos que cantar 5 canciones, tenemos que predicar no más de media hora porque si no se pierde, tenemos que hacer esto porque tenemos que hacer, es como que de pronto la estructura que se nos ha criado en nuestra mente es un chaleco de fuerza del cual no nos podemos mover porque si no el Espíritu Santo no nos va a hablar. No, hermanos. Lo importante no es que seamos rígidos, sino que sepamos movernos. ¿Movernos a qué? Movernos a cosas que nos tenemos que adaptar. Movernos a cosas que de pronto pueden ser diferentes. Yo recuerdo hace muchos años atrás que una de las cosas que, hablo de 30 años atrás, había iglesias, hermanos que dejaron su congregación porque se aplaudían en los cultos. Porque nunca dice la Biblia que hay que aplaudir. Dejaron la congregación porque se aplaudían en los cultos, hermano. Se fueron a otra porque ahí no aplauden. Eso del mundo. 30 años atrás, hermano, en las iglesias cristianas, la guitarra eléctrica era del mundo. O sea, esa no. La guitarra criolla no era, no, esa sí, es inspirada. Pero la guitarra eléctrica era del mundo, la batería era del mundo. Chicos, ¿de cuándo un instrumento es del mundo o del Señor? ¿Desde cuándo, hermanos? Pero esas estructuras hacen de que la iglesia se transforme más en un chaleco de fuerza que en un lugar donde, hermano, pensamos diferente. ¿Cuál es? Que tenemos que ser todos iguales, pensar igual, como si fuéramos clones. No, hermanos, absolutamente no. Uno mira la Biblia y la Biblia fue escrita en 1500 años de historia, más o menos, por gente que no tenía ningún contacto entre, son todos diferentes. Mire los discípulos de Cristo, había de todo. Mire el liderazgo de la primera iglesia fundada por el Espíritu Santo en Antioquía, de 5 países diferentes, todas culturas diferentes. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo? Porque cuando Cristo es la piedra fundamental y la enseñanza tiene que ver con lo que enseñaron los profetas, con lo que confirmaron los apóstoles, hermano, ahí el Espíritu Santo vive en ese lugar. En ese lugar. Ahora, ir ensamblándonos unos con otros. Mire, no se levanta una pared por vez, sino que se van poniendo uno al lado del otro, diferentes ladrillos, entrelazándonos con relaciones. Mire, yo les quiero leer un versículo muy interesante sobre esto y que es Proverbios 27, 17. Hay un versículo muy interesante que nos habla acerca de las relaciones humanas. No sé si aquí también esa palabra tiene esta connotación. Proverbios 27, 17. En Argentina, cuando alguien tiene que dar un examen,
y ha estudiado mucho y uno le pregunta, ¿y cómo estás preparado para el examen? La persona dice, estoy afilado. ¿Sí? No sé si se dice aquí también. No. Bueno, ok. Pero ¿cuál es la cuestión? Mire lo que dice Proverbios 27, 17. El hierro con hierro se aguza, se afila. ¿Sí? Así el hombre afila su rostro, afila el rostro de su amigo. Ahora, cuando nosotros pensamos, cuando tenemos, en todas las iglesias pasa, hermano, que hay hermanos con los cuales nos sacamos chispa, ¿no? Y nos encontramos y nos vemos y ya es como que, uy, no. Y nos sacamos chispa. Ahora, ¿qué pasa cuando usted tiene dos metales hiles? ¿Qué pasa? Saca chispa. Ahora, hay uno de los metales que sirve para sacarle filo al otro. Mientras yo pensaba en compartir esto con ustedes, ¿sabe qué? Cuando nosotros tratamos a veces con hermanos complicados, difíciles, uy, Señor Jesús, los que más crecemos somos nosotros. Aprendemos a ser como Cristo, hermano. ¿No nos gusta? Claro que no. Claro que no nos gusta, pero aprendemos a ser como Cristo. Vamos tomando la forma de la piedra angular. ¿Queremos ser como Cristo? Ok, aprendamos a soportar como Cristo. Aprendamos a perdonar como Cristo. Todos queremos sanar como Cristo. Claro. Pero hermano, no nos parecemos en ninguna cosa. Nos parecemos más a Cristo que cuando perdonamos. Cuando aceptamos al otro como es, hermano. Si Dios me aceptó como yo soy y me soporta hasta el día de hoy, 30 años, imagínense. La única persona que me soporta más que Cristo es mi esposa, que lleva 31 ella. ¿Sí? Ahora, es importante, hermano, que sepamos que las relaciones que establecemos son relaciones eternas. Esa es la cuestión. ¿Sí? Segundo, nosotros crecemos y hacemos crecer a otro. En esto damos y recibimos. Se van cumpliendo los propósitos por el cual existe la iglesia. Tenemos relaciones, tenemos también discipulado y servicio. Enseñamos la Escritura y estamos sirviendo a alguien. Y a su vez recibimos bendición de Dios para poder dar. Es un círculo, recibo y doy, recibo y doy. Nunca se olvide que el agua, cuando se estanca, se pudre. ¿Sí? En este edificio vive Dios por su Espíritu. Lo que leíamos en 1 Corintios capítulo 3, dice, ¿no sabéis que somos templo? Dios decidió vivir en medio de gente como yo, como Adolfo. Yo dije, no, yo no, pero Dios sí. Ese es el tema. Él ha decidido vivir en lo individual y en conjunto, con todas nuestras fallas. Eso nos habla de comunión en el Señor. Y el templo y la iglesia, hermano, esto no es el templo de Dios. Este es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Por eso, mire, es importante que nosotros reflexionemos con qué materiales estamos construyendo. ¿Queremos que se nos caiga todo o que dure? Si queremos que dure, necesariamente tenemos que apuntar a lo que decíamos antes. Obediencia, sujeción, señorío de Cristo en nuestra vida. Esto nos garantiza que nunca se va a caer. Por eso, construyamos juntos la casa, familia, edificio de Dios. Juntos lo hacemos. El diseño ya está. Ok, ahora tenemos que poner en marcha el trabajo que es nuestro. Primero, individual y colectivamente es el lugar donde Dios habita, donde Dios se expresa. Señor, ¿cuándo te fui? ¿Cuándo me dieron de comer? ¿Cuándo me fueron a visitar? ¿Cuándo me ayudaron? ¿Cuándo lo hicieron? Nosotros somos, hermano, cuando la gente habla mal de Dios, es porque nosotros hemos dado mal testimonio. No hay otro. ¿Sí? Gandhi decía siempre, mi problema no es con Cristo, es con los cristianos. ¿Sí? Ahora, mire, estamos edificando nuestro templo, leyendo la Escritura, viviendo lo que enseña de forma tal que podemos ser referentes para los demás.
¿Estamos creciendo y ayudando a otros a que crezcan? Son preguntas que debemos respondernos. ¿Puede el Espíritu Santo habitar felizmente en nuestro corazón y expresarse con libertad? ¿Puede el Espíritu Santo? Quiere, pero a veces no lo dejamos. Estamos a veces tan llenos de nosotros mismos que no hay lugar para el Espíritu. ¿Sí? Por último, ¿edificamos para lo eterno o lo que hicimos se nos quemará con el fuego? Hermanos, que Dios nos dé gracia para entender que no es broma esto. No es broma, es serio, hermanos. Se trata de nuestra vida y no hay reencarnación. Si nos sale mal en esta vez, en la próxima. No existe esto. Por eso, mi deseo, hermanos, es que seamos lo suficientemente entendidos del reino espiritual, de lo que significa el reino de los cielos, de lo que significa, ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Y está bárbaro de pronto de que tomemos el pan, pero si no entendemos que lo más importante no es que yo le dé un vaso de vino o un pedazo de pan a José, sino que cuando él me necesite, sepa que me puede llamar a la hora que sea, el día que fuera, porque yo lo amo. Punto. Esa es mi Santa Cena con él. No esto. Eso es un símbolo, hermano. Es como decir que yo me llevo bien con mi esposa porque tengo esto en el dedo. No. Esto es un pedazo de metal, hermano, no es nada esto. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que oráramos por esto, particularmente porque entiendo que el Señor tiene promesas para la iglesia y sepamos distinguir que vamos a tener dificultades, que vamos a tener luchas, que van a venir pruebas, que el edificio se va a mover, se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro, pero no se va a caer, porque reposa en fundamentos eternos, porque reposa en que el modelo de la piedra fundamental es Cristo mismo. Señor, en esta tarde damos gracias, Padre de los cielos, por esta palabra tuya para nosotros. Señor, porque nos recuerda que no somos un grupo de personas reunidos, sino que constituimos tu iglesia. Somos, Señor, por gracia y no por mérito propio, coherederos de los santos, ciudadanos del cielo tal como lo fueron aquellos que te sirvieron años atrás, siglos atrás, milenios atrás. Padre, es nuestra indignidad, nuestra carta de presentación. No somos dignos. Y por eso en esta tarde queremos decirte, Señor, perdona nuestro pecado, perdona, Señor, el pecado de tu iglesia, Padre. Perdónanos por las veces en que hemos intentado construir la iglesia con métodos humanos, cuando en verdad, Señor, tenemos todo el diseño en tu bendita palabra. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.